Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Bienvenidos, confidenciales, gracias por estar ahí y por querer saber un poco más. Les vamos a contar algo que está ocurriendo como casi cada día y no publican los medios. Miren, las unidades militares del ejército español en Ceuta y en Melilla están en máxima alerta desde hace aproximadamente un año, con momentos en los que la presión es mucho mayor y otros en los que baja un poco esa presión, pero la alerta se mantiene. Hace pocas semanas se veían buques militares marroquíes en el puerto de Beni Ensar, que es el puerto que hay justo en la ciudad de Melilla, pero que es municipio marroquí. La Comandancia Naval de Melilla y el Centro Nacional de Inteligencia Español están vigilando la frontera con cámaras de precisión desde vehículos camuflados. Y los servicios de inteligencia marroquíes se van, como siempre han hecho, se van introduciendo en las tropas españolas intentando recabar informaciones. Es la persecución del gato y el ratón, pero acelerada. Miren, drones marroquíes, drones sobrevuelan casi a diario, por ejemplo, Melilla o Ceuta, y vuelven a la base cuando ven que un dron español les ha detectado. Un tira y afloja constante. España ha reforzado su presencia militar en la zona en una operación sin precedentes. ¿Y por qué? Porque hay un plan y parece ser que Marruecos quiere acelerarlo para que en los próximos mundiales, es su intención, Ceuta y Melilla ya sean marroquíes. En 2024, miembros de la inteligencia española advirtieron a sus superiores que Marruecos había retomado la intención de invadir civilmente Ceuta y Melilla. He hablado con personas que enviaron esos informes y no les hicieron ningún caso. A día de hoy en Ceuta viven 35.000 marroquíes, el 45% de la población, y en Melilla alcanza hasta el 60% de la población. Es una forma de invasión suave lo que está ocurriendo. La reciente orden del gobierno de Marruecos de echar del país a todos los espías españoles, de prohibir al CNI que tenga espías en Marruecos, se produce para que no puedan informar de esas intenciones de ocupación civil que les estamos contando. Estos informes de posible invasión masiva han provocado ese aumento de la vigilancia del ejército en la zona. La estrategia no es nueva, lleva años en ejecución. El objetivo es introducir cuantos más marroquíes mejor en nuestro país y activarlos cuando sea preciso. En Andalucía hoy viven 170.000 marroquíes. Por eso envían a jóvenes en edad militar, por eso envían a menores no acompañados que facilitan luego la reagrupación familiar. Por eso amnistían e indultan en sus cárceles a miles de presos y les dirigen hacia España. El objetivo es doble. Primero, y ya lo están consiguiendo, desestabilizar socialmente algunas ciudades, que pregunten si no en Barcelona. Y segundo, controlar desde dentro para cuando se produzca la invasión pacífica, tener ya medio ejército en casa. No, ni Ceuta ni Melilla están bajo el paraguas de la OTAN, ya lo saben, esa es la desgracia de este país. Canarias sí, que es también el tercer objetivo del gobierno marroquí. Miren, desde 2004 hasta hoy, la población marroquí en España ha aumentado un 170%, y no es casualidad. En España a la vez hay 2.050 organizaciones islamistas, la mayoría marroquíes, que actuarían al dictado de su rey
cuando diga, igual que el 90 o 95% de marroquíes que están en España. Por cierto, estas organizaciones marroquíes subvencionadas con sus impuestos por el gobierno español. ¿Qué hacer a partir de ahora? Esa es la pregunta del millón. El ejército tiene claro que actuará en defensa del país, pero está bajo las órdenes políticas de un gobierno que está siempre obedeciendo las órdenes de Mohamed VI, por lo que ustedes ya saben. ¿Actuaría el rey como jefe de los ejércitos? ¿Sería él el que daría el paso adelante? Lo dudamos. Miren, hay un escritor, Fernando San Agustín, estará en próximos días con nosotros, fue agente del CNI, ha escrito un libro hace un par de años llamado La trastienda de los servicios de inteligencia. Y en ese libro habla de esto, del plan Marruecos 2030. Leo el libro de San Agustín. Dice, entrarán por tierra y mar a Ceuta y Melilla con banderas marroquíes en una mano y el Corán en la otra. Utilizarán para ello barcas de pescadores, lanchas, pateras, lo que haya a mano. Y por tierra lo harán con automóviles, camiones, autocares o vehículos pesados que ayuden a derribar las vallas fronterizas. Sigo leyendo. Marruecos calcula que necesitará unas 20.000 personas invadiendo a la vez pacíficamente para neutralizar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en esas zonas. Algunos ya saben que han de ir directamente a sedes oficiales para arriar la bandera española e izar la bandera marroquí. En el plan no se permite ocupar ni comisarías ni cuarteles, no quieren disparos. La multitud, cuando esté ya dentro de Ceuta y Melilla, empezará a rezar el Corán en plena calle como en un acto pacífico. No quieren violencia. En 48 horas el gobierno marroquí se hace con el control de las dos ciudades autónomas y a partir de ahí, con la ayuda del ejército marroquí, de la Marina Real y de la aviación marroquí, evitarían contraataques. Todo esto lo escribe Arturo San Agustín. El plan existe hace mucho tiempo. Nunca habíamos estado tan cerca de que se ejecutase este plan como ahora. Mohamed VI sabe que como Sánchez no habrá otro presidente que le permita actuar impunemente. Y a Sánchez no le queda mucho tiempo en Moncloa. El ejército, insisto, sabe lo que les estoy contando, el CNI también, el gobierno le es igual. ¿Y el rey? ¿Qué espera? Amigos, hay más información confidencial y se la vamos a contar de inmediato. Y por cierto que el primer invitado, no se lo pierdan, nos ha costado mucho, conexión con Cuba, con un disidente y sacerdote cubano. Se está jugando el cuello por hablar libremente con nosotros. Bienvenidos, empezamos. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Llevamos 3 años informando bajo amenazas de cierre, presiones y coacciones del poder. Hoy hay un gobierno limpio. Cada nueva información confidencial que publicamos se ridiculiza. A ver, es menuda inventada. Hazte oír el de la motosierra, manos limpias, Netanyahu, ultraderecha, fango, 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 fango. Sin embargo, tras 3 años de periodismo desde la trinchera, Guardia Civil y tribunales avalan nuestras investigaciones. Absoluta tranquilidad y confianza, porque no hay nada. No hay nada. En Castillón Confidencial nos queda mucho por descubrir. Suscríbete al canal y despierta. Estás escuchando Castillón Confidencial. Señores, no es fácil hablar con ciudadanos en Cuba.
y lo vamos a volver a conseguir gracias a un sacerdote que ya estuvo con nosotros en anteriores programas y que provocó una reacción de muchos de ustedes. Primero porque dice la verdad, y eso en Cuba es un riesgo para la vida. Las imágenes que nos mandan desde Cuba cuando lo permite el régimen y hay conexión con internet son devastadoras. Están viendo algunas de las que se han podido publicar en redes sociales. Mucha población pasa hambre. Fíjense en este reportaje que hacían unos compañeros, simplemente iban con un teléfono y preguntaban cuándo fue la última vez que usted comió carne. Escuchen. ¿Cuándo fue la última vez que usted se comió un platico de carne? De carne. Domingo, ¿cuándo fue? ¿Qué usted tiene para cocinar, para almorzar? Una vianda que tengo hervida ahí. ¿Y no hay arroz? No, ¿No hay un pedacito de carne? no hay nada, ¿No hay un frijol? nada. Y si voy a comprar carne, ¿de dónde yo voy a comprar carne? No puedo. Así que estamos viviendo ya por el gusto, que es un crimen lo que están haciendo. ¿Qué tiempo usted tiene de no comerse un pedacito de carne? Debe ser como 3 o 4 meses. ¿Y con qué regularidad se come un pedacito de carne? No, No puede. no puedo. ¿Y un pedacito de carne de cerdo? ¿Una libra? 250 pesos. ¿Aquí en el campo? Sí. Y estaba yo dando gritos con mi hijo y decía, ay mami, ¿qué yo voy a hacer si yo no tengo que darte, mami? Ay, estoy muy triste. Eso es un ejemplo de lo que está viviendo Cuba. Me dicen que peor que en los años 90. Cortes de luz, falta de alimento, productos de primera necesidad a precios desorbitados. Bueno, es una amenaza constante no solo a la libertad, sino a la vida. Hay niños que mueren por falta de alimento y mayores enfermos que fallecen por falta de medicamentos. Esto es un genocidio. Así me lo calificó la última vez que hablé con el padre Alberto Reyes, ahí en Cuba. Bienvenido, padre, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. La situación no ha mejorado, ¿no? No, para nada. Y se deteriora continuamente. Esto que tú has dicho es totalmente cierto. Los cortes de luz son diarios y de muchas horas. A veces incluso toda la noche, con lo cual lo que hay en las neveras se descongela, se echa a perder. Esto que decías, ¿la gente pasa hambre en Cuba? Sí. ¿Los niños pasan hambre en Cuba? Sí. Y yo tengo datos concretos, datos experienciales. Yo recuerdo una vez que estábamos en un pueblo, celebramos la misa, un pueblo de campo, estaba la catequista dando su catequesis después de la misa, era las 5 de la tarde. Y hay un niño que continuamente miraba hacia afuera, no se concentraba, y la catequista le dijo, ¿qué te pasa? Y él dijo, no maestra, estoy viendo a ver si pasa mi abuela y pudo comprar el pan. Yo no he comido nada hoy. Eso está pasando. Y a esto, Albert, yo le añadiría el problema terrible de los medicamentos. Porque es que están faltando medicamentos vitales. A mi parroquia va gente todas las semanas buscando desde un analgésico, que bien, dolor de cabeza se pasa como uno puede, pero es decir, antihipertensivos no hay, medicación, a veces no hay ni insulina para los diabéticos. Es decir, esto, y no hay, no es posible. Sí. Pero yo veo imágenes, el otro día vi una en redes que ahora verán nuestros seguidores de Díaz-Canel, que cada vez está más grueso, cada vez engorda más. No le veo hambriento, no le veo pasar hambre ni tener dificultad. ¿Por qué se ríe, padre?
porque es lo que dice todo el mundo en Cuba. Cada vez que sale esto el tema, siempre alguien dice, y Díaz-Canel está cada vez más gordo, y Díaz-Canel cada vez más gordo. Es verdad, el pueblo cada vez más famélico y él cada vez más gordo, que aquí hay dos maneras de vivir en Cuba, ¿no? Es evidente, el poder político que lo hace tan mal que mata de hambre a su pueblo, para ellos no hay dificultad de nada. No ¿Eso lo es hay. lo peor? ¿Es peor el hambre que la falta de libertad, padre? A ver, somos humanos. Albert, somos humanos y la gente tiene que vivir. Entonces, claro, entre lo que provoca el hambre y lo que provoca la falta de libertad, yo entiendo que lo más urgente es el hambre, ¿no? Y yo creo que por eso muchas veces es tan fácil comprar a la gente, ¿no? Porque cuando tus hijos tienen hambre, se hace lo que sea, lo que sea. Yo creo que la falta de libertad es el problema más profundo, pero el problema más urgente es que la gente tiene que comer. Entonces, ese es el gran drama, ¿no? Que por buscar la comida, la gente es que no puede pensar en la libertad, es que le cuesta mucho hacer algo por su libertad, porque cuando no está resuelto el día a día, es que es muy difícil para la gente. Sin duda. Es por eso que no hay revueltas, que no hay manifestaciones. Bueno, cuando hay un apagón, me consta que salen a la calle, gritan, se enfadan, pero con prudencia. Ya me contó usted que luego llegan al día siguiente a detener, ¿no? Sí, yo creo que el problema mayor de no salir es que el gobierno ha dejado muy claro que no le va a temblar la mano. La represión es cada vez más brutal, más inhumana, porque, a ver, que detengan a una señora que está vendiendo maní o qué sé yo para ganarse la vida, que decomisen todo, a una señora mayor, que le pongan una multa porque no tiene una licencia, cuando la gente se está muriendo de hambre, eso es inhumano. Sí, yo creo que estamos en el momento ya donde la dictadura toca fondo en deshumanización. Es ya el momento donde ya, es decir, la degradación humana ha llegado al fondo. Entonces, la gente tiene miedo porque hay mucha represión, mucha represión. Y también la gente dice, es que te meten en una cárcel y todo el mundo se olvida de ti. Lo cual en parte es cierto porque la vida tiene que seguir. Entonces los presos por estas cosas sí se recuerdan aquí y allá, pero no es una cosa continua ahí, porque la vida sigue. Entonces la gente dice, mira, yo prefiero no arriesgarme, y eso también es comprensible. Aparte de que no existe en Cuba en este momento, no existe porque lo han destruido sistemáticamente, un entramado de sociedad civil que pueda organizarse, armonizarse y generar una respuesta sólida de enfrentamiento, porque una de las cosas que el sistema ha hecho, digamos, diabólicamente bien, es ir desestructurando toda la sociedad civil. O sea, no hay mecanismos donde uno pueda agarrarse para desde ahí hacer una oposición, un enfrentamiento. Entonces, claro, es decir, es una sociedad civil muy desvalida. De hecho, yo creo que la solución tenemos que irla buscando fundamentalmente desde dentro. Pero yo no sé si sin una ayuda externa podremos romper un mecanismo tan enraizado. Yo no diría tan fuerte, porque las cosas pueden cambiar de un momento a otro, pero sí tan enraizado. Estaremos de acuerdo que pensamos usted y yo en Estados Unidos, más ahora que está Donald Trump. ¿El pueblo cubano también espera un gesto de Estados Unidos? Sí. Y yo esto ya me lo preguntaron una vez, lo dije, se molestaron mucho.
en Cuba porque yo había dicho esto, pero es que es verdad, es decir, el pueblo cubano, más allá de toda esta parte de la gente preocupada por si deportan a los suyos, esto es otro tema, pero a nivel político, a nivel de lo que pudiera hacer Estados Unidos para ayudar a que en Cuba haya una democracia, la gente sí lo espera, la gente sí lo espera. Sí, sí. Entonces, bueno, para que no se molesten conmigo otra vez, porque la vez pasada yo dije todo el mundo, y entonces les molestó que yo dijera todo el mundo. Bueno, pues mucha gente en Cuba, la mayoría de los cubanos, sí tienen esa esperanza de que desde la administración norteamericana pueda haber algo que ayude a salir de esta dictadura. Hay gente muy cercana a Donald Trump de origen cubano que además está en marcha y quiere acabar con esta dictadura. Y a lo mejor lo consiguen. Está muy débil, me dicen, a pesar de la apariencia de fortaleza, la represión, está más débil que nunca. Los apoyos prácticamente son nulos, más allá de intereses económicos de China y Rusia. Y Venezuela ya ni la contamos, están como ellos en bancarrota absoluta. ¿Esa debilidad es real, usted que vive ahí? Sí, hay muchos signos de debilidad. Por un lado, ellos ya han perdido al pueblo. Ellos podrán atemorizar al pueblo, podrán incluso movilizar al pueblo, ¿no? Ahora el 1 de mayo movilizaron a muchísima gente. La gente va, pero no los tienen. Ellos saben que no pueden confiar en el pueblo. Ellos han perdido al pueblo, ¿no? Y es interesante la unanimidad de criterio de que esto tiene que terminar. Entonces, eso. Por otro lado, bueno, el país está en ruinas. El país está en ruinas. Es precario en cualquier área, ¿no? Y por otro lado, a ver, yo creo que ellos tienen que darse cuenta. En realidad, hay en este momento dos caminos. O la línea dura de represión a toda costa, de salvar a la revolución a toda costa, que es una línea que solamente puede terminar en un estallido violento y en una pérdida de poder. Y la otra línea es, vamos a abrir esto, vamos a democratizar el país, lo cual a la larga también redundaría en una pérdida de poder. Yo creo que ellos tienen que darse cuenta que esto llega a su fin. No sé hasta qué punto serán suficientemente inteligentes como para decir, vamos a buscar una solución. No parece. Pero yo creo que el mismo aumento de la represión, la misma ratificación de la línea dura es el signo más evidente de debilidad. Cuando tú tienes que imponerte por todos los medios, cuando no puedes permitir un ligero desliz, cuando estás en alerta continua y pasa cualquier cosa y enseguida se activan las fuerzas de seguridad, eso significa que hay una fragilidad. Sí. ¿Cuándo esto se romperá? No lo sé. A mí me gusta mucho, sin caer en pensamiento mágico, pero me gusta mucho esa visión de Daniel de la estatua aquella de pies de barro, ¿no? Que dice que de momento una piedra sin concurso humano rompe los pies de barro y aquella estatua gigantesca se viene abajo. Yo creo que esto podría pasar en cualquier momento. ¿Cómo se va a llamar esa piedra que rompa los pies de barro y que tumbe la estatua? No lo sé, pero esto podría pasar en cualquier momento. Estamos hablando con el padre Alberto Reyes, que vive en Cuba y que se identifica, me decía antes de la entrevista, yo soy un cura de trinchera. Me gusta porque yo soy un periodista de trinchera, o sea que estamos en la trinchera los dos. Pero mire, yo le hablo desde España. España es el segundo socio comercial de Cuba y le hablo desde Europa. Y aquí no se enteran, me permite que lo diga así. Por ejemplo, la Unión Europea en 2024 dio 4 millones de euros
a Cuba para casos de emergencia, 18 millones para instalar placas solares, 3 millones para ayuda humanitaria. Actualmente, Europa financia 50 proyectos en Cuba por valor de 155 millones de euros. Y al pueblo no llega nada. Por lo tanto, ¿dónde está ese dinero? Le pregunto, ¿usted ha visto alguna de esas ayudas, de esos millones que mejoren la vida de la gente? No, y hay una cosa que, a ver, los convenios entre los gobiernos son los convenios entre los gobiernos, pero cuando pasó el 11 de julio, descubrimos que las fuerzas de seguridad estaban equipadas con todo. Nunca habíamos visto en las calles eso que hasta ahora habíamos visto en la televisión, los policías con este uniforme oscuro, con los escudos, esas imágenes, estos policías de élite, así que hasta ahora lo habíamos visto en televisión, los vimos en nuestras calles cuando el 11 de julio. No sabíamos que eso estaba. Duele que todo eso haya venido de España, de la madre patria. Duele. A ver, te digo, los convenios entre los gobiernos son los convenios. Esto es una cosa puramente sentimental, emotiva, pero duele que la madre patria, como la seguimos llamando nosotros, porque yo digo y sigo diciendo que Cuba es la más española de las hijas. Y uno crece en Cuba escuchando que España es la madre patria. Y cuando uno llega a España, uno siente que hay algo de aquí que soy yo. Y uno se entiende mejor cuando uno visita España. Entonces, claro, que de la madre patria venga todo el equipamiento represivo para el pueblo cubano, eso duele. Eso duele. Es emotivo. Esto es un desahogo emocional, lo entiendo, pero sí. Duele. No. Lo peor es que la mayoría de españoles no lo saben, o quizá pasa como usted dice en Cuba, lo ven muy lejano y no les preocupa. El gobierno actual de España es uno de los aliados del gobierno cubano, y Borrell, el ministro de Exteriores de la Unión Europea que fue a visitar a Díaz-Canel, es tan español como nosotros. Yo le conozco desde hace muchos años. ¿Cómo cambia la gente? ¿Cómo se transforman en amigos de los dictadores? ¿Por qué? ¿A cambio de qué? ¿Qué ofrece Cuba a España o a la Unión Europea para mantener esa amistad? ¿Es pura ideología o hay algo más? A ver, aquí no lo sé. No tengo mis hipótesis, no lo sé. Sí sé que durante 66 años Cuba ha ido especializándose en lo que yo llamo las raíces del mal. Cuba el gobierno se ha vuelto astuto y tiene una red muy grande. Por tanto, ¿qué favores puede haber ahí debajo? ¿Qué conexiones puede favorecer Cuba ahí debajo? Habría que ver. Pero sí, de hecho, Fidel se vanagloriaba diciendo de que la mano del gobierno cubano llegaba muy lejos. Y eso es verdad. Uh-huh. También es verdad que Cuba ha sabido vender maravillosamente bien no solo su imagen de sociedad paradisíaca donde todo el mundo es feliz y más feliz, lo cual es totalmente falso, pero también Cuba ha sabido vender muy bien una imagen de victimismo. Somos la isla víctima, la isla agredida por el imperialismo, la isla aplastada por Estados Unidos. Y a veces, con respecto a Europa, a mí me da la impresión que cuando se aplaude a Cuba, no se aplaude a favor de Cuba, sino en contra de. O sea, porque a veces me da la impresión que hay cosas que Europa, con perdón, no quiero ofender a nadie, Europa no tiene el coraje de decirle a Estados Unidos, y claro, como lo dice Cuba, Europa lo que hace es aplaudir a Cuba.
dilo tú, haz de punta de lanza tú, yo te apoyo, yo te aplaudo. Entonces, a veces, no sé, me da esa impresión que muchas veces el apoyar a Cuba es un modo de, igual me equivoco, igual es una tontería, pero lo pienso mucho, que igual es un poco como de hacer es decir, mostrar un desacuerdo con Estados Unidos que prefieren no mostrarlo directamente. Padre Alberto Reyes, cada vez que hablo con usted y le voy a despedir, pienso en cómo se arriesga contando estas cosas. Cuando empezamos la primera charla, pues éramos muchos menos seguidores. Ahora hay más de 200.000. Esta conversación llegará a Cuba, seguro, y a otros países. Seguro. ¿Se arriesga usted demasiado? A ver, Albert, en la vida se toman opciones, se toman decisiones, y cuando uno toma una decisión, si somos adultos, sabemos que eso tiene consecuencias, o puede tener consecuencias. Yo crecí en una iglesia donde los curas que pasaron por esa iglesia decían siempre: la iglesia es la voz de los que no tienen voz. Es que yo crecí así, me educaron así, y de niño yo escuchaba a los curas decir: la iglesia es la voz de los que no tienen voz. Bueno, ahora el cura soy yo. Yo crecí escuchándolo a los curas decir: un sacerdote tiene que predicar con el evangelio en una mano y con el periódico en la otra, porque tiene que adaptar el evangelio a la situación del pueblo. Yo crecí así. Y en el seminario tuve profesores, e incluso algunos obispos hoy, que nos decían: el sacerdocio tiene que ser profético, porque el sacerdote está para anunciar y denunciar, para ser la voz de Dios en medio del pueblo. Es que yo soy lo que han sembrado en mí. Entonces, renunciar a eso es ser infiel a mi conciencia. Y yo no quiero vivir siendo infiel a mi conciencia. Espero que el nuevo Papa no solo venga a visitar la isla, sino se entreviste con la oposición al régimen y esté cerca del pueblo. Eso sería toda una novedad. A ver, yo creo que tenemos muchas esperanzas en León XIV. De momento digamos, los comentarios, estamos viendo a ver cómo actúa, pero esperamos que tenga también la firmeza, la claridad, la valentía de León XIII. De hecho, el nombre nos gusta porque nos gusta mucho León XIII. En Cuba, los que lo hemos conocido, la trayectoria de León XIII, pues cuando dijo León XIV, fue como, wow, qué bien, qué bien. Esperamos, pedimos para él eso, la valentía, la claridad, porque yo recuerdo una vez un sacerdote creo que alemán, que daba clases en una universidad católica alemana, que empezó a enseñar cosas que iban contra la doctrina de la iglesia. Benedicto XVI lo suspendió y se formó el escándalo de siempre. Y saliendo de una misa, un periodista le dice: ¿usted no cree que la suspensión de este sacerdote es una falta, es un atentado contra la libertad? Es una falta así contra... Y Benedicto le dijo: la defensa de la libertad empieza con la defensa de la verdad. La libertad no puede desvincularse de la verdad. Entonces, esperamos un papa que no tenga miedo a la verdad. Que no tenga miedo a la verdad. Porque desde la verdad es donde único podemos construir todo. Padre Alberto Reyes, ha sido un gusto, un placer, como siempre, poder hablar con usted. Espero que esté usted bien a partir de ahora en cuanto se publique esta conversación, que no reciba amenazas y presiones. Y miren, hay papas que son casi una prueba de fe.
y hay sacerdotes como usted que nos reconcilian con la Iglesia. Esa es la realidad. Un abrazo muy fuerte y es usted muy querido. Muchas gracias. Es un placer. Muchas gracias. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Tú hablas con gente que se juega la vida por defender la libertad, como el padre Alberto Reyes, cuesta más entender a los que aquí son serviles con el poder, a los que están todo el día con las rodilleras puestas, sea en la política o en el periodismo, es igual. Cuesta mucho más. Él se juega la vida por la libertad y lo hace, por ejemplo, haciendo entrevistas como la que acaban de ver. José Luis Rancaño, Francisco Vendala, productor de cine, teniente coronel del Ejército. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, amigos? ¿Habéis estado en Cuba alguno de los dos? Pues, Yo no. Pues no, yo he tenido, ya te lo he dicho varias ocasiones, he tenido muchas posibilidades de ir porque me han invitado varias veces y siempre me he negado. Mientras la dictadura comunista siga vigente en Cuba, yo no voy a pisar esa tierra, muy a mi pesar, porque creo que es una tierra muy hermosa. Y aprovecho para exigir, porque voy a utilizar la palabra exigir, a mis compatriotas empresarios españoles que no inviertan un duro en la isla mientras siga la dictadura comunista. Es una forma de blanquear a los indecentes y criminales dirigentes políticos cubanos. Los mayores hoteles españoles están allí, teniente coronel, no falta ni uno. Allí no falta ni uno, están allí, están todos y están apoyando una editorial terrible que yo creo ya de las más longevas de la época moderna. Yo tengo una anécdota de un buen amigo que estuvo allí y bueno, era bastante importante, iba a una cuestión oficial del CSI, te digo, y estando en el hotel, nada más llegar, le avisan, Gabo quiere saludarle. Gabo Gabriel García Márquez. Y bueno, pues muy bien, se ven en el hotel, se ven en el hall del hotel, y lo primero que le dijo Gabo es, mire, lo que usted ve aquí es porque la revolución todavía no ha llegado a su máximo esplendor. Aquello era un desastre. O sea que él, que vivía muy bien, consideraba que la revolución todavía no había conseguido sus éxitos más importantes. Tremendo, pero, vamos, ¿cómo se...? Esto un cerebro como Gabriel García Márquez, pero a ver, aquí en España, desde Ana Belén, Víctor Manuel y Manol Arias, hay infinidad de gente de la cultura que ha defendido lo que ocurre en Cuba diciendo lo mismo, ya no me voy a Íñigo Errejón cuando dijo que en Venezuela se comía 2 o 3 veces al día y esas tonterías similares, ¿no? Están como abducidos, no puedo comprenderlo. Si están matando de hambre al pueblo. No están abducidos. Cuando falleció el Fidel Castro, hubo muchísima gente que le siguió rindiendo pleitesía desde este país. Como dice el teniente coronel, no han cumplido su objetivo, el de la revolución, están en ello. Ahora están muriéndose de hambre, todos los cubanos. Dentro de unos cuantos años ni siquiera habrá cubanos porque habrán muerto todos de hambre. Y a estos tipos, a estos criminales que dirigen este país, se les sigue rindiendo pleitesía desde España y desde muchos otros países, la izquierda caviar esta hipócrita que tenemos repartida por todo el mundo. Claro. Es muy importante tener en cuenta lo que habéis dicho y hay que darse cuenta de cómo vamos aquí, porque ese tipo de dictaduras permanecen por el miedo, por supuesto, pero llega un momento en el que ya es imposible levantarse. La parte honrada del pueblo cubano está absolutamente aplastada y ya le es imposible. Cuidado, porque esto ocurre con el tiempo y siguen ahí muriéndose de hambre, pero los que están abducidos, los que están absolutamente dementes, pero se aprovechan de ellos, siguen en el poder y van a seguir en el poder. Cuidado, porque ya sabemos, aviso a navegantes, ¿no? Y aquí parece que vamos por esa misma tónica. Y el que no se lo quiera creer, allá él. Y aquí también hay abducidos en la mayoría de televisiones. Cada mañana en las tertulias verán gente que justifica lo que haga el gobierno por grave que sea. Lo grave es que un ministro, Óscar Puente, publique cosas como esto que van a ver en Twitter. Dice, es vergonzoso cómo cortan a Esther Palomera, que es una de las abducidas, de las que está en nómina. Dice que no se sepa quiénes tienes en la mesa de tu programa, que tienes a una bulera, se refiere a Ketty Garat,
que se inventa las noticias, no rectifica y no pide disculpas. Óscar Puente diciendo bulera a Ketty Garat, ya dijo de ojete a de objective, ¿os acordáis? En un tuit. Ketty Garat tiene todas las pruebas y las va soltando en su digital y aquí de los paradores, Ábalos, las prostitutas y las juergas. Un avance. Es muy relevante la presencia asidua de José Luis Ábalos en diferentes paradores. Conocemos el parador de Granada y el de Teruel porque lo publicaron precisamente en un informe de la UCO cuando salta el caso Koldo en febrero de 2024. La presencia de Ábalos allí. También conocemos el de Teruel por la información que publican los compañeros de OK Diario hablando precisamente de esa fiesta con prostitutas. Ahora conocemos el de Sigüenza. ¿Quién era presidente de paradores de turismo en el momento en el que se producen los hechos? Bueno, pues Óscar López, hoy ministro de Transición, hoy secretario general del Partido Socialista en Madrid, antes jefe de gabinete, una persona archiodiada por Begoña Gómez, la mujer del presidente, y que solo consigue su rehabilitación política después de que se produzcan los hechos. Es decir, se producen los hechos. Óscar López quería acabar con Begoña Gómez y hasta contrató a Villarejo para que investigara los prostíbulos y descubrió que el tío de Begoña estuvo en la cárcel, que encontraron restos de cocaína, balanzas, armas, todo eso, Óscar López con Villarejo. Qué raro que cuando gobierna Sánchez, en lugar de cargárselo, le hace director de paradores. Y qué raro que después hasta le mete en el gabinete de la presidencia. Ketty Garat insinúa que es porque sabía demasiado, porque Óscar López sabía todas las fiestas, presuntas orgías, destrozos, cocaína y restos de droga que organizaba el ministro Ábalos en paradores. Le han preguntado a Óscar López, ¿usted cuando fue el director de paradores no se enteró de nada? Quien le hace las preguntas es el diputado Alfonso Serrano del PP. La verdad es que como presidente de paradores jamás tuve conocimiento de ningún acontecimiento de ese tipo, ni en ese parador ni en otros que se han mencionado. Esa es la verdad. Y yo le digo una cosa, yo no soy conocedor de ninguno de esos hechos, no lo soy. Si fueran ciertos serían gravísimos. Ya no es un tema de que se haya inventado un periodista o la fachosfera. Hay testimonios reales de trabajadores de Teruel, y de Sigüenza, ¿vale?, denunciando ciertas cosas. Ese pozo está seco, créame. Eso es una falsedad como una catedral, señor Serrano. ¿La de que hubo la juerga o la de que usted no lo sabía? Mentira, señor Serrano. No hubo juerga. Pero vamos a ver, señor Serrano. ¿No hubo juerga? ¿Qué juerga hubo? Dígamelo usted. No, la que están denunciando los trabajadores. ¿En qué parador? La de Sigüenza y la de Teruel. Es decir, aquí están chantajeándose entre ellos, están tapando bocas, dándoles cargos, como a Óscar López. Están amenazando que voy a soltar un WhatsApp y acabo con tu vida o tu carrera política, como Ábalos con Sánchez. Actúan como una mafia o varias mafias que se pelean entre ellas por el botín, ¿no, Rancaño? Efectivamente. El problema grave, Albert, que tenemos los españoles es que tenemos que padecer a esta chusma política. Es decir, que solamente es posible en un país como el nuestro, con unas cuotas de degradación inmensas, porque si no, no serían posibles. Son gente sin talento, sin dignidad, sin decencia, han hecho de la carrera política un instrumento de promoción personal, les importa una mierda el bienestar de sus compatriotas, no tienen ideología y lo único que se preocupan es de su promoción personal. Es decir, ¿dónde estaría el señor Óscar López si fuéramos en otro país? Esto que has comentado antes, ministros escribiendo tweets insultando a periodistas que ejercen su labor crítica, pero no nos tenemos que sorprender, Albert. Yo quiero recordar a ti y al teniente coronel y a todos nuestros confidenciales que lo dijeron claramente el presidente del gobierno hace unos años, que iba a levantar un muro y que todos los que quedábamos fuera del muro éramos prescindibles, éramos chusma fascista. Es decir, no teníamos ningún derecho, estábamos fuera de la convivencia. Y eso hay que recordarlo todos los días. Óscar López, por cierto, se fue a San Isidro y grabó un vídeo que creo es lo más ridículo que he visto en mi vida. Lo van a ver paseándose como supuesto chulapo
y la exministra de Industria, Maroto, vestida como si fuera típica de Madrid. Todo le queda mal. Vean, por favor. Este es el equipo que quiere acabar con Ayuso en Madrid. Así vamos. Bueno, y nos hacíamos una pregunta, y Vendala lo hemos hablado algunas veces, con Rancaño también. ¿Alguien de verdad se cree que se tomó tanto interés Ábalos, Begoña Gómez, Sánchez, Nadia Calviño y todos los ministerios para acelerar el rescate de Air Europa gratis? La pregunta no es por qué, sino es cuánto. ¿Por cuánto? Bien, pues tenemos una pista y nos la ofrece un informe que ha sacado el juez Peinado, en el que explica que cuando se habló del rescate de Air Europa después de que Hidalgo llamara a Begoña, o sea, el CEO de la compañía llamara a la mujer del presidente, tardaron 6 días en acelerar la cosa. Sánchez se pone las pilas, le dice a Ábalos que lo haga rápido. La cantidad era otra. La cantidad del rescate no eran 475 millones. Luego hubieron más, pero fue la primera. No, la cantidad era 435. 40 millones menos. Y entre agosto, que se produce este primer borrador del rescate, y noviembre, que es cuando el Consejo de Ministros lo aprueba, aumenta el rescate en 40 millones. El juez Peinado considera que hay indicios de delito, que es como decir que sumaron 40 millones al rescate porque son las comisiones que repartieron. Tenemos un testimonio, ha cabreado mucho a Ábalos. Este testimonio que van a oír es la exnovia de Aldama. Lo ha conseguido El Español. Escuchen, porque explica cómo reparte Hidalgo, no Javier, el padre, Pepe Aviones le llaman, cómo reparte 2 bolsas con $500,000 cada una. Una para Víctor de Aldama, otra para Koldo, para que se la dé a Ábalos, al señor ministro. $500,000. A mí me contó Víctor que fueron a casa de Pepe, y Pepe les tenía una bolsa con cerca de $500,000 a él y a Koldo. Se mosquearon los dos y fue Víctor el que le dijo: Pepe, ya lo cuento yo. O sea, no llegó a contar, sino abrió la bolsa, miró por encima y vio que más o menos había ese dinero y se lo llevaron. Pepe Hidalgo tenía mucho interés en que Koldo contara el dinero. Insistió tanto que Víctor de Aldama, que es muy largo, dijo: esto es que hay una cámara y quieren grabar a Koldo contándolo. Entonces dijo: no, deja, ya lo cuento yo, que al final se llevaba $500,000 más. Esto, Vendala, tú has visto muchas cosas en la vida. Sí. Pero de verdad, con la gente de la que estamos hablando, con los antecedentes del grupo del que explicamos, con lo que ha dicho Víctor de Aldama, que ha confesado, ¿cuántos se han podido llevar y dónde está el dinero? Porque si se lleva $500,000 Ábalos, ¿cuánto se lleva Begoña? Pues Begoña no sabemos, pero andará por encima, por lo menos el doble, porque vamos a ver, a lo que ha dicho Rancaño, estamos dominados o de alguna manera dirigidos, o por supuesto mal dirigidos, por el lumpen de nuestra sociedad. Toda sociedad produce un lumpen y sabemos lo que significa esa palabra. Y esa es la que está arriba del todo. ¿Qué se han llevado? Pues lo hemos visto ahí. Ahí hay 40 millones que no casan, que el juez Peinado ha detectado, y son 40 millones a repartir. Pero si vamos a las comisiones de las mascarillas, si vamos a las comisiones de las obras y demás, pues evidentemente ahí se han repartido unos u otros o muchos más esos 40 millones, está claro. Y yo creo que además, porque es la técnica que emplean, deben estar muchos de ellos fuera de España, porque es lo que vienen haciendo desde hace mucho. Pillaron también a Margarita Robles en su época, lo que pasa es que se denunció tarde y ya está prescrito, pero hizo lo mismo aprovechándose de las prebendas de estar en interior y por lo tanto poder pasar las fronteras, los aeropuertos sin ningún problema. Estamos ante una banda de gángster y yo creo que tenía más dignidad Al Capone y era más justo y, entre comillas, más honrado que estos.
porque les pierde la codicia, ya no es la ambición, es la codicia. Yo me acuerdo ahora de aquella frase, de aquella que cuando la pusieron delante del juez decía, mogollón de dinero, señor juez, mogollón de dinero, es decir, con una especie como de paranoia, veía dinero por todos los sitios en las bolsas. Pero es que siguen haciendo lo mismo. Eso fue en los ERE de Andalucía. La mujer textualmente dijo, había dinero como para asar una vaca en bolsas. Y han sido indultados todos, al menos los jefes. Ya, lo que sucede al ver es que hay algunos procesos que son tan escandalosos que solamente son posibles en países en plena decadencia. Es decir, todavía no nos han explicado por qué Air Europa es una de las empresas rescatadas. Todavía no nos han explicado por qué se rescata una compañía que reparte 35 millones de euros de dividendos a sus accionistas. Todavía no nos han explicado por qué, si la propia SEPI consideraba que no era posible subvencionar con tanto importe después de una operación de reparto de dividendos, se lleva a cabo la operación. ¿Por qué se aumentan, como tú acabas de contar, los fondos solicitados de manera unilateral? Es decir, ¿cómo la SEPI le manda un borrador previo a Europa para que compruebe si es correcta la propia operación? Eso solamente es posible en un país corrupto. En un país corrupto, pero corrupto hasta el tuétano. Y yo mucho me temo que la justicia pues no está muy alejada de esta corrupción. El único que llevaba esta investigación es el juez Peinado y se la han quitado. La Audiencia Provincial de Madrid dice que el rescate de Air Europa no lo va a investigar él con Begoña, con lo cual estamos a la espera de que las denuncias, tras conocerse lo de los WhatsApps la semana pasada, que ha puesto Justicia Europa, hazte oír, en el Supremo, acusando a Sánchez, fructifiquen. Pero estoy muy de acuerdo contigo. La prensa lo tenemos claro, fechas, datos, la UCO también. Otra cosa es que la justicia siga esa senda, no es tan fácil como decís. Y luego, ahora te doy palabra, Vendala, pero es que Ábalos, cuando ha escuchado lo que decía la novia de Víctor de Aldama, que le habían dado a Koldo para él, para Ábalos, 500.000 en una bolsa, dice que es mentira, que ya lo habían publicado, que es todo falso. Y dice una frase en Twitter que yo creo que merece... Ábalos, piensen quién la dice. Mienten porque les compensa, porque su impacto siempre es mayor que el desmentido. Es esta falta de ética periodística una de las grandes bazas que impulsa todo este discurso de desgaste de la derecha. Ábalos dándonos lecciones de ética. Después de colocar a sus prostitutas en empresas públicas, después de que le regalen un chalet en Cádiz, después de recoger prebendas por activa y pasiva, dándonos lecciones, después de destrozar no sé cuántos paradores. Por favor, ¿cómo pueden pronunciar la palabra ética, Vendala? Debería caerle los dientes por mentirosos. Se le deberían caer los dientes y, bueno, la vergüenza no, porque no la tienen, ese es el problema. Pero es que actúan como eso. Yo creo que hay que hacer una cosa muy importante. Rancaño ha dicho que tenemos una corrupción prácticamente hasta el tuétano, y es verdad. Yo quiero hacer aquí un llamamiento que creo que es donde está la clave de la anticorrupción. No está ya en las instituciones, yo creo que están prácticamente perdidas. Está en cada uno de nosotros. Vamos a ver, cuando Ábalos llega al Parador de Sigüenza y no se registra, cuando monta el follón, cuando lía la que lía, cuando tal... Los trabajadores son los que tienen que irse a una cabina de teléfonos, que ya no hay, o echar una carta en el correo. Así es como se acaba con eso. Pero en ese momento, cuando resulta que se quiere contratar al hermanísimo en Badajoz, hay que hacer un expediente. El que sabe que faltan papeles en el expediente tiene que hacer esa labor de denunciarlo, porque si no, se está haciendo cómplice de la corrupción. A mí me parece muy bien que salga ahora lo de Ábalos, pero es que eso fue hace 4 años, cuando la pandemia y demás, y todo el mundo lo sabía. Y yo entiendo que es muy difícil, porque te juegas posiblemente el puesto, pero entonces hay que saber hacerlo. Mira, yo cuando entré en el CSI, una de las cosas que me dijo uno de los viejos, me dijo, mira, hay cosas que se acaban con una moneda de 5 pesetas. ¿Así? ¿Y cómo? Cuando aquí hay algo que se tiene y no se quiere investigar,
o los políticos no quieren hacer caso, te vas a la cabina de al lado y lo denuncias. Hay periodistas como tú, como otros, que le van a dar vuelo. Esa es la importancia de luchar contra la corrupción. Cada uno que vea algo en su ámbito de trabajo tiene que denunciarlo de manera directa o de manera subrepticia, porque es que si no, no acabamos con la corrupción. Lo estamos viendo con lo que has dicho ahora mismo, Albert, con que, bueno, ahora resulta que en Europa ya no se investiga, ahora resulta que esta pieza va a Europa y en Europa, en la UE, quedará en nada. Tenemos que ser cada uno de los ciudadanos, como en la manifestación del domingo, tenemos que darnos cuenta que el decir basta es eso, no dejar que el jefe te imponga, por miedo en este caso, por trabajo o por lo que sea, la corrupción, porque entonces te conviertes tú tal vez en la pieza fundamental de la corrupción. Hemos tenido ese caso, ahora hablamos, José Luis, pero quiero que escuchéis, lo emitimos el viernes, porque están dando esos pasos que tú pides, Vendala. Un trabajador de Air Europa estaba en la central de Air Europa en Llucmajor, en Mallorca. Nos llamó al programa, le distorsionamos la voz y nos contará más cosas, pero lo primero que contó es esto. Los trabajadores no podíamos devolver el dinero a la gente que los reclamaba, porque no habían fondos. Esto duró varias semanas. Entonces empezó a venir Begoña Gómez, aquí a la sede de Mallorca. Subía a la quinta planta a ver a Javier Hidalgo. Esos días, a los empleados nos hacían entrar por la puerta trasera para no coincidir con ella. A las pocas semanas, el problema de liquidez está solucionado y empieza a llegar el dinero. Cuando preguntamos cómo se ha solucionado, nos dicen que la familia Hidalgo ha conseguido financiación. Más claro el agua, ¿no? Más claro el agua. Rancaño. Decía Albert, decía el teniente coronel una cosa que para mí me parece fundamental. Mira, hoy hay un artículo en The Objective que se titula Regreso a la dictadura, que firma Javier Venegas, que yo recomiendo a todos los confidenciales que lo lean. En él Javier viene a decir que la democracia actual que tenemos es una ópera bufa, es una democracia falsa, es una democracia venida a menos, es una democracia esperpéntica y que las instituciones, como bien ha dicho el teniente coronel, están prácticamente perdidas. Están prácticamente perdidas porque los indecentes se han hecho absolutamente con todos los resortes del poder, pero los que es peor, los altos funcionarios o los funcionarios del Estado que no deberían de mirar para otra parte, lo único que hacen es mirar para otra parte y ser cómplices de la situación. Ya lo hemos dicho, lo ha dicho el teniente coronel, compromiso personal, Albert, compromiso personal. Los comandantes que van en los aviones con los Falcon, ¿qué? ¿Pero qué es eso de claro que eres un militar y que tienes que estás sometido a la orden jerárquica de tu superior, siempre y cuando no comete una ilegalidad? Es decir, tú no tienes por qué someterte a algo que es ilegal. Los empleados de los paradores, es decir, es el compromiso individual de los ciudadanos. No nos queda ya otra resistencia. Mira, yo estaba esta mañana súper cabreado con el tema de los fiscales, que en los dos casos, la fiscalía en el caso de la mujer y en el caso del hermano del presidente, le dicen al juez de instructor que archive la causa. Pero ¿se puede tener mayor descrédito a la Fiscalía? Claro, entonces uno piensa, no, es que el descrédito de la Fiscalía es obra del actual fiscal general del Estado. Sí, es cierto, pero también de todos los fiscales, lo siento, de todos los fiscales que no levantan la voz. Levantan la voz. Y eso, en estos momentos, al ver en todas las instituciones del país, es igual. No hay ni un solo alto funcionario que ponga pie en pared, que tenga criterios de objetividad, es decir, que sepa que está ahí para defender los intereses de sus compatriotas. Por cierto, para terminar, se vive con dos condiciones esenciales y si no, no merece la pena vivir. La primera es la libertad y la segunda es la dignidad. Es decir, vivir sin libertad y sin dignidad no merece la pena. Y por tanto, en un contexto de estas características, hay que resistir. Y si nos vienen mal dadas, pues ¿qué le vamos a hacer? Como decía el teniente coronel, pues ya vendrán mejores, pero hay que resistir, Albert. Yo me doy cuenta de lo que decís, de la fuerza que tiene el mensaje que estáis lanzando, que es el individualismo. Cada uno, de forma individual, tiene un potencial que no se imagina, ¿no? Teniente coronel, es eso. Es eso, cada uno tiene que hacer lo poco que pueda, pero es que podemos mucho realmente, podemos mucho. Mira, hace poco
un coronel encargado del proyecto del vehículo 8x8 que no consigue sacarlo adelante en nuestra flamante industria de defensa. Llevamos ya 15 años y triplicado el presupuesto. Cuando le quisieron obligar a que recepcionara los 5 primeros vehículos, dijo que no, porque no cumplían las especificaciones. Y se ha acabado ahí el proyecto, se ha acabado el proyecto. Un simple coronel dijo que no, se rebeló. Es que si no hacemos esto en lo individual, solamente nos va a quedar una cosa, que hay que evitar: el motín de Esquilache, vamos a decir, entre comillas, el alzamiento, las tortas, porque estas personas son gángsters, no se van nada más que con agua caliente, o con esta labor individual de cada uno en nuestra esfera de trabajo, en nuestra esfera. Cuando algo cae en tus manos que es ilegal, tú no puedes obedecerlo. No hay que confundir disciplina u obediencia con sumisión, porque eso, como ha dicho Arrancaño, es esclavitud. Libertad y dignidad, o si no, esclavitud. Cuba, ya que hemos empezado con eso. Y así estamos, moriremos de hambre, porque a ellos, como también ha dicho antes Arrancaño, les da exactamente igual, le importamos un bledo, cualquiera de nosotros. Tiene que ser en lo individual, las instituciones están perdidas. Sí, sí. Un ejemplo de lo que decís lo encontré en mi viejo programa, en Espejo Público, en Antena 3. Estuvo el director del Mundo hablando de los WhatsApp de Ábalos con Sánchez y venían de una entrevista de Irene Lozano. Irene Lozano había sido diputada de UPyD hasta que la absorbió, iba a decir, obcecó, no sé. Yo la he conocido, era una magnífica diputada, se acercó a Sánchez y ha acabado siendo la que le escribe los discursos, la que le escribe los libros, la amanuense de Sánchez. Bien, Irene Lozano, en una conexión online, dice que el Mundo no es legal lo que hacen, lo de publicar los WhatsApps, que es una barbaridad. Y cuando le dan la palabra al director del Mundo, le suelta esto. He escuchado solo a Irene Lozano y ella sí ha hecho una alusión personal, porque cuando vincula la publicación de los mensajes en el periódico El Mundo, que yo dirijo, a una degradación del periodismo, está hablando de mí y de los compañeros y de todo el equipo que hace el periódico El Mundo. Entonces, lo que tengo que decir es que la persona que empezó efectivamente como periodista en esta casa y ha terminado como amanuense del presidente del gobierno, que quien, mientras estuvo en política, defendió una serie de principios que son opuestos a los que ahora predica, se presente como el referente de la deontología, es algo que se juzga por sí solo. Bien, ¿sabéis cuál fue el resultado de todo? Que la Griso le ofreció un puesto en el programa, no al director del Mundo, a Irene Lozano. Escucha. Pues queda dicho y te agradezco mucho tu análisis, ahora que ya estás fuera de la política en activo. Me encantaría ficharte como analista, o sea que ya hablaremos. Irene, un abrazo. Todo se puede hablar. Depende de la pasta, como con Sánchez. Depende, pero es esto de lo que estabais hablando, es esto el ejemplo. Es de lo que venimos hablando, de esta élite. Utilizo la palabra élite por no repetirme con lo de clase, casta, es decir, esta élite que, vuelvo a decir, para todos los confidenciales que no hayan visto la película, se lo recomiendo, Los Juegos del Hambre, se darán cuenta a qué me estoy refiriendo, están absolutamente alejados de la realidad, son una casta indecente y minoritaria, y además, de verdad, Albert, me interesa nada lo que les suceda. ¿Sabes a mí quién me preocupa? Me preocupan mis compatriotas y vecinos de Valencia, que todavía no han recibido las ayudas. Me preocupan mis compatriotas del campo de Jaén, que les quieren quitar los olivos para ponerles a la fuerza placas solares, mientras que dan dinero a Marruecos para que planten los mismos olivos que quitan en Jaén. Me preocupan todos mis compañeros autónomos de Madrid, de Barcelona, de todas las grandes ciudades, que ya no saben qué hacer para pagar los impuestos a estos malditos estafadores. Y esa gente es mayoritaria. Y esa es la gente con la que nos tenemos que encontrar. Y nos tenemos que encontrar en pequeñas cosas comunes que hagamos cada uno de nosotros. Y estoy completamente seguro que nos encontraremos cada vez que protestemos de manera individual. Porque es un problema que tenemos todos. Esa gente que mencionas no la fichan, ¿eh? Te das cuenta, esa no. Por cierto, hablabas de la Dana. El gobierno, lo publicaba OK Diario, el gobierno regaló 762.000 euros a Marruecos para una alerta contra inundaciones 15 días antes de la Dana. Lo vendieron como un ejercicio de solidaridad.
casi 1 millón de euros regalado a Marruecos para instalar una alerta de inundaciones. 15 días después ocurre la Dana y si necesitan ayuda que la pidan. Y hablabas de los olivos. Quiero que veas a este hombre. Han llevado 55.000 firmas contra la tala de olivos a la Junta de Andalucía. He sido uno de los que ha firmado, Albert. Ole, yo también. Impotencia, mucha impotencia. Cosa que esto es tejido industrial, esto es, da muchos jornales y se van a perder. Esto es que se va a quedar todo abandonado. Se va a quedar todo abandonado. Esto no son formas de hacer las cosas. Esto es una pena, hijo. Dios quiera que tengamos suerte, que nos ayuden todos los españoles a firmar todo lo que haga falta para sacar esto hacia adelante y echarlo para atrás. Da mucha pena. Yo llevo años protestando por esto que hacen, esta expropiación forzosa, y ahora descubrir que la Unión Europea financia la plantación de olivos en Marruecos mientras las placas solares, con apoyo de la Unión Europea, los saca del terreno, del suelo español, es algo que aquí alguien está metiéndose en los bolsillos un montón de dinero gracias a los lobbies de Bruselas y a empresas de supuesta energía limpia. Rancaño, hierve la sangre, ¿verdad? Sí, y además, Albert, teniente coronel, aquí no es el Partido Socialista, ¿eh? En Andalucía gobierna el Partido Popular. Al señor Bonilla Moreno, que me parece muy bien que dé el pésame a figuras como el señor Mújica, que si quieres algún día hablamos también del pasado del señor Mújica, que cuando la gente se muere se les olvida algunas cosas del pasado, pero lo que tendría que hacer es coger el coche, irse desde Sevilla a Jaén y dar la cara y mirar a los ojos a estos agricultores que cuando miran su campo se ponen a llorar. Porque van a perder sus tradiciones, van a perder de lo que llevan comiendo sus familias y sus vecinos hace siglos. Es decir, eso es lo que tenemos que exigir, Albert. Suéltalo del expresidente de Uruguay. Bueno, el expresidente de Uruguay, hay que recordar que en paz descanse. Yo desconozco si pidió perdón o si hizo algún tipo de autocrítica a lo largo de su vida, pero en su juventud fue un terrorista. Con delitos de sangre, que apoyó expresamente al gobierno de Chávez y de Maduro, y que entre otros ilustres visitantes que acogió en su casa, acogió al señor Otegi, de un conocido etarra sanguinario. Es decir, que también hay que recordar que el señor Mújica hizo esas cosas. Es decir, porque esto de intentar blanquear la figura de todas las personas y olvidar algunas cuestiones de su pasado, pues no, pues el señor Mújica también. Yo no estoy yendo más allá de mi crítica, ya digo, desconozco si a lo largo de su vida, supongo que sí. No me consta, que lo hiciera. Pues si no y de consta, hecho, entonces, más motivos para no despedirle con tantas palmadas, ni con tanta grandilocuencia. Vendala, hablamos de los años 60 y 70. Participó en secuestros, asesinatos, atentados con explosivos, asaltos a bancos. Tengo portadas de la prensa del momento. Hablamos de le remataron en el suelo con 4 tiros a quemarropa. O sea, esta era la banda a la que pertenecía, ¿verdad? Esto era un terrorista, como ha dicho muy bien Rancaño, y me alegro que lo haya traído, porque a mí me ha indignado mucho que ahora resulta que se intenten lavar la cara sucia que han tenido durante toda su vida, porque se han iniciado así. Y entonces hacemos otra injusticia. Nos olvidamos, como siempre, de la víctima, del que estaba en el suelo, de la pobre mujer que pasaba por allí, de su familia. Ahora resulta que morimos en olor de multitudes, hay que ver, Mújica. Pues fue un asesino, un criminal, y me da exactamente igual después, porque esos son los inicios y eso es lo que vale. Y eso es lo que tenía dentro, además. Y nunca pidió perdón absolutamente de nada, porque hasta el último momento siguió opinando igual. Otra cosa es que, claro, no era tonto. Y las formas, que no el fondo, las formas tuvieron que adaptarse a los nuevos tiempos. Pero no deja de ser lo que fue. Y me parece muy bien lo que ha traído aquí Rancaño, que hiciera al hilo traer una frase de Espinosa de los Monteros, en una de las muchas entrevistas que le han hecho a colación de su libro, cuando ha dicho que el Partido Socialista es un partido con una historia criminal, menos la etapa de Felipe González. Ya estamos lavando otra vez la cara sucia. Felipe González es el primero que trae la ley del 85 inconstitucional, que inicia la politización
real de la justicia española que ahora sufrimos. Felipe González era el de la corrupción. Felipe González era el de guerra, que vamos a dejar a España que no la va a conocer ni la madre que la parió. Felipe González era, claro, el GAL, Filesa, Matesa, los casos, etcétera. Y ahora resulta que nos sale este señor o cualquier otro diciendo que la etapa era lo de los 100 años de honradez y la etapa del 36 al 39 en el bando del Partido Socialista, ahí ¿qué pasa? No pasó nada. Os doy un dato para acabar con el caso Mújica. Mújica fue presidente de Uruguay de 2010 a 2015. Mientras hablabais, hemos estado buscando información. Confirmamos, nunca pidió perdón por su etapa como terrorista, nunca mostró un solo gesto de arrepentimiento por sus crímenes. Tampoco buscó reconciliar a las víctimas del terrorismo, a lo mejor acercarse a los que había participado en su asesinato, compensarles, pedirles disculpas en privado. No hizo nada. Además, indultó y protegió a sus viejos compañeros terroristas, incluso a los acusados de delitos de lesa humanidad. Es decir, no fue nunca un héroe. Fue presidente y un terrorista sanguinario, nunca un héroe. Está bien que lo recordéis, porque esto que estamos contando aquí esta semana pasada que murió, en ningún lugar lo he oído. Igual que lo que ha mencionado el teniente coronel, que es de una importancia trascendental en la reciente historia de España. La primera gran patada a la independencia del Poder Judicial la hace el gobierno de Felipe González con esa nefasta e indecente ley que es la base de la situación en la que nos encontramos actualmente. Es decir, ahí empezó la erosión directa del poder judicial. Amigos, una pausa que tengo el contestador automático a reventar de mensajes. En un minuto. Estás escuchando Castellón Confidencial. Con Teletaxi llegar a tu destino es más fácil que nunca. Marca el 91 371 21 31 o escríbenos por WhatsApp a este número. Teletaxi te ofrece precios cerrados y transparentes para que viajes con tranquilidad y sin preocupaciones. O si quieres, descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para pedir tu taxi de manera rápida y sencilla. Teletaxi es tu mejor opción en cada viaje. Aquí estamos con el teniente coronel Francisco Vendala, exagente del CSIC, aquí con nuestro maestro José Luis Rancaño, con su documental Riada. Es así, ¿no? El título. Riada, estamos... en plural, Riada. Porque vamos a mostrar la riada del 2024, pero la vamos a poner en contexto con la que hubo en Valencia en el año 57, entre otras razones, para explicarle a todos los españoles que la causante de la riada no fue el cambio climático, que se vienen produciendo riadas en esta tierra en la que vivo yo desde que el mundo es mundo. Eso está claro, desde la época romana ya se produjo. Sí, ya hay referencias. Sí. Es cierto. Bueno, hoy en día las imágenes con impacto rápidas, en menos de un minuto puedes dar un buen mensaje. Y se ha hecho viral lo que van a ver y escuchar. Los enchufes del gobierno son los que provocan el apagón. Beatriz Corredor, una de las responsables del apagón, enchufada en red eléctrica con un sueldo de 540.000 euros. Pero hay más. Miquel Iceta, Juan Carlos Campo, Carmen Montón, Pedro Duque, Isabel Cela, José Luis Escrivá, Dolores Delgado, Miguel Ángel Oliver, Carmen Calvo, Héctor Gómez, Raquel Sánchez, Juanma Serrano, y no nos olvidemos del hermanísimo, que lo procesaron el día del apagón por prevaricación y tráfico de influencias por su enchufe en la Diputación de Badajoz. ¿Y las puertas giratorias? Se acabaron, hay que cerrarlas. Donde solamente el enchufismo y los contactos les hacen prosperar. La culpa es de Pedro Sánchez. No hay potencia suficiente para tanto enchufado. Me parece genial, está hecho con inteligencia artificial. Si lo han visto, hay hasta gestos muy creativos del hermanísimo que merece la pena que lo vean. Quien lo haya hecho, felicidades. Hablábamos de placas solares, de arrancar olivos. Aquí vamos a luchar para que eso pare y estamos consiguiendo mucho. Judicialmente en Jaén ya han parado muchas extracciones porque a estas empresas no les interesa la publicidad mala y la estamos haciendo.
Habla del tema Conchita, Mari Carmen, Virginia y Zalman desde Túnez. ¿Hay algún campo de golf que lo hayan expropiado para poner placas? ¿O un campo de tenis? ¿O complejos deportivos de lujo? Yo tengo olivas y a mí llegan el día de mañana y me dicen o no las alquiles o te las expropiamos, ¿eh? ¿Y eso es legal? Porque es que a mí me dicen eso y vamos, hago con el terreno lo quemo, le echo de todo para que no pongan las placas esas. Me parece un paso más en el desmantelamiento de nuestras riquezas y fortalezas como nación y que tiene un claro impacto a nivel ecológico, económico, social y cultural que es muy importante visibilizar. Aquí en Túnez no ves campos como en España de placas voltaicas. Aquí la gente, cada uno se monta lo que quiere en el tejado de su casa. Y cada vez se ve más y más voltaicas, que cada casa es autosuficiente con la electricidad. No hay pegas por el gobierno, al contrario, y por 3.000 euros pagando en 7 años, ya tiene una casa su propia electricidad. Tenemos que aprender de Túnez, que aquí no sabemos hacer las cosas lógicas, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas, Vendala, cuando cada casa tenía su depósito de agua arriba? Señor, sí señor, sí señor. Y era una maravilla, no había ningún problema. Ahora resulta que dependemos de esto, dependemos del otro, dependemos de no sé qué, y así estamos un día, pues la dependencia nos deja oscura. Total. ¿Cómo ha pasado? Dime. Albert, si me permites, y además la mentira de los eslóganes, es decir, el 1984 de Orwell, energía verde, sostenible y ecológica. Sí. Se carga el paisaje. Cuando digo que se carga el paisaje con un impacto medioambiental de la leche. Es decir, los molinillos esos que están poniendo en toda la zona de Teruel y de Aragón, ya no vuelve a pasar un pájaro por ahí y no vuelve a haber aves migratorias en esa zona para el resto de vida. Es decir, tiene un impacto increíble. Atacan la tradición, es decir, la forma de vida de todos los habitantes de esa zona, sus costumbres, con lo que se han forjado como personas y además nos hunden el futuro. Ahora que habíamos conseguido que el mundo entero sepa que el único aceite sano para el consumo humano es el aceite de oliva. Es decir, Albert, es indecente lo que hacen los políticos, de verdad. Totalmente. Sobre el gobierno, Eli, Valentín y Diego. Si yo tuviese complejo de dictador como Sánchez, con esa ley donde quiero darle todo el poder a la fiscalía, de quien depende la fiscalía, ya lo sabemos todos, a los primeros que me quitaría sería a los socios de gobierno que no hagan lo que yo digo. Está el gobierno muy nervioso con la prensa, muy nervioso, con que ciertos periodistas le hagan algunas preguntas que no son muy convenientes, están hablando de que son bulos, fango, ultraderecha. Claro, yo entiendo que no es lo mismo que te pregunten por 1 millón de euros que tú has donado a una organización benéfica, a una ONG, a que te pregunten por 1 millón de euros que tú has robado. Víctor Aldama lo único que está haciendo es salvar su culo y el país y su pueblo le importa un carajo. Es lo que creo yo, porque si se quisiera cargar a todos estos ladrones ya lo habría hecho y no lo está haciendo ni lo hará. Y sobre Cambronero, Pablo Cambronero, colaborador en este programa, exdiputado y Policía Nacional Meneses, se sorprende de lo que cuenta cada semana. El que se esté enviando dinero para gestionar el agua de otros países cuando España no tiene aprobado o lo tiene por lo menos en un cajón, un plan hidrológico nacional y sinceramente no sé qué pinta el dinero de nuestros impuestos gestionando el agua en otros países, ¿no? Es que me parece de locos con las carencias que tenemos en nuestro propio país respecto a ese tema. El viernes Cambronero nos contó que, por ejemplo, Antonio Maestre, ¿a que sabes quién es Rancaño, Antonio Maestre? Sí, claro, no sé quién es. ¿A que te sorprende si te digo que recibe subvenciones? No me sorprende. No me sorprende. ¿La revista Mongolia te sorprende? También la recibe. Escucha a Cambronero. Hubo una partida muy curiosa que nos rechinó un poquito, también viendo, como tú muy bien has dicho,
los destinatarios del dinero. Hablamos de Mongolia, revista Mongolia, el Partido Comunista Español. Hablamos además de unas cantidades de 1 millón de euros en ayuda a la edición de estas revistas en 2024. Estamos subvencionando la edición de la revista La Marea, que pertenece a la cooperativa Más Público. La subvención va directamente a Más Público. Son subvenciones regulares, año tras año, hay varias, no son muy altas, pero sí que son ayudas a la edición de una revista llamada La Marea, en la que es subdirector este señor. Maestre, el subdirector recibiendo pasta. Ahora entiendes por qué defiende lo que defiende, le va el sueldo. Es lógico. Pobre. Sí, claro. ¿Qué harías sin De todas dinero? formas, Albert, mira lo que estábamos comentando antes. Importante es el compromiso individual. ¿Has visto Cambronero? Qué excelente labor. Denunciando, hombre, tú porque le das voz, porque eres el único que le das voz, pero ya está teniendo su impacto, ya llega al Congreso, llega a otros canales, llega, aunque sea de manera tangencial, a algunos programas de la televisión, pero qué importante. Un trabajo individual, ¿eh? Y aquí no le pueden acusar de bulos, no, son datos del ministerio. Te voy a contar algo que no he contado nunca. Yo a Cambronero le conozco hace muchos años, cuando era diputado. En Ciudadanos no le querían ni ver y no le trataban bien. ¿Por qué? Porque su ideología era más cercana a Vox. Y claro, en aquel momento, ¿os acordáis? Ciudadanos machacaba a Vox cada vez que podía. Se va del partido, mantiene el acta como diputado, llegan unas elecciones, no sale elegido. Yo, personalmente, llamé a gente de Vox diciendo, a ver, tenéis aquí a un hombre que es el que ha hecho más preguntas parlamentarias durante décadas en el Congreso. Trabajador, hormiguita, se deja los ojos, preparas, o sea, un diputado que trabaja, que eso ya en el Congreso debería ser noticia. Digo, ¿por qué no le llamáis y le recuperáis, aunque sea como independiente, para vuestras filas? Hasta hoy. Hasta hoy. Y eso lo hice yo personalmente. No me lo pidió Cambronero, lo hice yo, porque me parecía que alguien con esa valía no podía quedarse como policía. Pues es policía en Sevilla, se acabó su etapa de diputado y en Vox entiendo que consideraron que, bueno, a lo mejor ni consideraron. Pues Albert, yo me siento muy orgulloso de tener compatriotas como Cambronero. Muy claro, orgulloso. sí, Igual que me siento favor. muy orgulloso de tener compatriotas y contertulios como el teniente coronel Francisco Ventana. Es que ese es el ejemplo, eso es lo que hay que hacer, pero también eso, fíjate, sí es significativo, Albert y Rancaño, para que veáis que estos partidos todos funcionan igual, todos están en el mismo sistema y en realidad todo es un teatro en el que nos han metido y un pastel que somos nosotros, de los cuales cada uno quiere su trocito, hasta que quede, no quede nada, claro. Sí, sí, algo hay de eso. Bueno, Dulce Bravo estuvo la semana pasada, mujer represaliada por el régimen venezolano, torturada, y el torturador está en España paseando por las calles de Madrid. Le van a llevar a tribunales, gracias, entre otros, a Manos Limpias y a la denuncia de Dulce. Antonio, Rafael y Zuleima hablan de ello. Estoy escuchando las torturas que ha sufrido esta señora venezolana y bueno, es increíble, pero lo veo también totalmente lógico, habida cuenta de que son los amigos del PSOE, que hacen lo mismo que hacía el PSOE en España en los años 30 con las checas. Zapatero, ¿cómo puede ser que se está paseando y que demiten, que metió toda la morralla, los criminales que le hicieron la tortura a esta pobre mujer, que me cegaían las lágrimas de escucharla? Última hora de noticias. Dulce Bravo ha salido de Argentina. Para su protección y resguardo y seguridad ha salido de Argentina. Así que ahora mismo no sabemos cuál es su paradero, solo sabemos que está bien resguardada y protegida. He escrito a Dulce, gracias por tus datos, Zuleima, es cierto, ha tenido que salir de Argentina porque es que la buscan, le hacen la vida imposible después de intentar matarla, y lo único que me dice es que nos da un beso, que muchas gracias por la entrevista, Leo, no digáis mi ubicación, estoy a resguardo. De este programa nunca saldrá tu ubicación.
ni que nos torturen. Vendala, me ayudas tú a aguantar. Totalmente, además, antes de dejarnos, se lo haremos a ellos también. Hombre, por favor. Albert, teniente coronel, y por Madrid y por algunas otras grandes ciudades se pasean muchos venezolanos, con mucho dinero, y hay que recordarle a nuestros compatriotas que en la mayoría de los casos ese dinero está manchado de sangre de inocentes que son el pueblo venezolano. Que no se olviden, muchos de estos supuestos empresarios que corren por las grandes ciudades españolas desde hace un par de años no son empresarios venezolanos que se marcharon a Miami antes de que llegara Chávez. Son las nuevas fortunas que se han generado al calor del narcotráfico y de la dictadura, Y esto hay que decirlo de manera alta y clara. Sí, y que están sacando el dinero del país para prepararse la jubilación para cuando, ojalá, llegue ya el caso en que caiga esa dictadura. Están sacando el dinero, como aquí también se ha empezado a sacar. Cuidado. Vendala, he recibido un vídeo, lo emití la pasada semana, pero quiero volver a ponerlo para que lo veas. Ocurre en México. Una sucursal del BBVA exige que una señora con más de 90 años esté presente para un trámite burocrático del banco. Y la familia lleva a la abuela con una camilla de hospital de ambulancia. La escena pone los pelos de punta. ¿No puede tomar fotos, por favor? Es que es un caso de que le borraron su cuenta. ¿Cómo es posible eso? Es que estamos en el banco, no puede tomar. Ayúdame con eso. Bueno, pero diga, ¿por qué borró su cuenta de la señora? Ella tiene una versión del banco. ¿Quién me la pueda? Quiere la versión del banco de por qué obligan a esta señora muy anciana en camilla de ambulancia, estando ahí mientras la otra hace los trámites en la silla. Esto en España muy parecido. Aquí apartamos a los mayores de trámites bancarios, de gestiones de la administración. Aquí creen todos que tenemos un smartphone de última generación y ¿por qué voy a poner un empleado si puedo poner una máquina que te responda? Yo no sé, yo tengo dificultades para hacer infinidad de trámites. No te cuento quien tenga más años que yo. Y dijeron que lo iban a cambiar después de aquella campaña que hizo el médico Soy mayor, no idiota, ¿recordáis, Carlos San Juan? Pero ha cambiado muy poco, ¿no, Vendala? Muy poco. No nos estamos dando cuenta de que a nuestros mayores, los que nos han dado la vida, han luchado por nosotros, nos han aguantado también en muchísimas circunstancias, se lo debemos todo, se les está apartando, se les está condenando a una muerte civil, se les está prácticamente eliminando porque se están poniendo cada vez más barreras de todo tipo para que puedan simplemente desenvolverse. Se les está haciendo dependientes, además de terceras personas, muchas de ellas, algunas de ellas verdaderos facinerosos. Ese es el problema con nuestros mayores. No nos damos cuenta de la ingratitud que supone por parte de todos nosotros permitir esta serie de circunstancias que son terribles. Todo es tecnología, pero la tecnología no está accesible para todos, ni incluso para algunos de nosotros. Entras en una web institucional y no hay quien se entere de nada. Parece que están hechas a mala uva. Bueno, pues con los mayores ocurre lo mismo. Se les ve por las calles prácticamente desorientados, como perdido el norte por completo sin saber a dónde acudir. Van a hacer una gestión y no saben por qué no se les facilita. Es una verdadera acción de deshumanización. Esta sociedad no puede comportarse así, porque además hay otra cosa importante. Ya si no lo hacemos ya por caridad, hagámoslo por interés, porque seremos un día mayores, porque lo que estamos haciendo con ellos se va a hacer con nosotros, porque todo llega. Es algo realmente indignante y desde luego es sangrante. Yo creo que esta sociedad se tiene que dar cuenta y tiene que hacer un parón para meditar un poco lo que se está haciendo con estas personas. Nos cuidaron, vamos a tener que cuidar de ellos, y eso es un honor. Eso es darles a ellos la calidad de humanos, de seres humanos que tienen, y a nosotros mismos también. Yo creo que es terrible, y en eso tiene mucho que ver las instituciones que alardean de nuestros mayores, de no sé qué, y es todo mentira, es todo mentira. Instituciones, por supuesto, vamos a decir, administrativas, gubernamentales, autonómicas, municipales, pero también las privadas, las empresas, los bancos, en fin, es impresionante. Yo creo que esta es una de las muestras más de nuestra decadencia como sociedad, como civilización. Cuidado.
Y además, al ver en los últimos tiempos han sido golpeados de manera absolutamente trágica todo el colectivo de nuestros mayores. La pandemia del COVID, fueron olvidados, arrinconados, maltratados. Forma parte de esto que decíamos antes, de la libertad y la dignidad. No puede haber dignidad en el ser humano si no hay respeto a sus mayores. El respeto a los mayores es el respeto a la sabiduría. Mira, yo me estoy acordando de una historia que me contaban. Mi abuela en la posguerra, mi abuela, que era una persona que debería medir unos 60, se hacía 45 kilómetros diarios andando para recoger un poco de azúcar para su familia. Andando, Claro, así vivió hasta los 89 años. Hasta los 89 años hacía 2 y 3 kilómetros andando todos los días con su bastón, que si no llega a tener un accidente le tenemos hasta los 110 años. Es decir, no podemos olvidarnos de las personas que han forjado nuestro presente. Es decir, ¿cómo nos vamos a olvidar de nuestra tradición, de dónde venimos? Lo que ha dicho el teniente coronel yo lo suscribo. Una sociedad que se olvida de sus mayores, los aparta como si fueran apestados, es una sociedad que no merece la pena, Albert. Brindo por vosotros dos, con un bichi catalán que tiene más de 100 años, o sea que es mayor como nosotros también, tiene una edad. Nos vamos a la redacción. Susana Gas, cuéntanos más. Hola. Aquí estamos, Albert, recibiendo mensajes y opiniones desde todas partes del mundo. Zaida, por ejemplo, nos saluda desde Puerto Rico y que nos escucha y nos ve todos los días. Por otro lado, Enrique nos manda saludos con muchas esperanzas desde Suecia. Francis nos dice que tenemos todos los españoles 43.000 euros de deuda per cápita. Bien, Pedro, bien, esto va como una moto, nos comenta. María dice, gracias por traer a Dani Esteve al directo. Se refiere al directo de la semana pasada. Cada jueves ya saben ustedes que tenemos un directo importante. Me ayudó muchísimo cuando mi hija sufrió bullying. Javi dice que es desolador cuando ves que hay gente que todavía defiende a capa y espada a estos corruptos. Fiel dice que los programas son buenísimos, que tenga esa sensación de poder ser libre, de expresar y escuchar la verdad. Es muy satisfactorio y liberador. Cuando duermes de esta manera te despiertas muchísimo mejor. Castellanos dice que ¿en qué se gasta nuestro dinero? Esa es la pregunta. ¿Cuántas grandes obras públicas se están construyendo? Carreteras, puentes, hospitales, nada de nada, solo destruyen y destruyen. Destruyen olivares centenares, presas, cruces, exactamente todo lo que pasa por PSOE se destruye. Piedad dice que no se dan cuenta y nos hace la pregunta de que antes solo abucheaban al presidente y ahora ya tienen todos los ministros. Eso es que lo están haciendo verdaderamente mal. Y por otro lado, Juan dice que le gustaría que se investigara también a Pachi López. Tiene algo también como Cerdá. Seguramente hay algo escondido. Y Jorge nos dice y nos saluda a todos los confidenciales. Muchas gracias por esta labor de información que nos ofreces a diario para saber la auténtica verdad. Y la verdad nos hace libre frente a esa tiranía traidora y cobarde, un tanto depredadora y corrupta hasta el tuétano, producto del régimen 78. Un saludo desde Melilla. Y aquí lo dejamos, Albert, y hay que recordar que os podéis suscribir a nuestros canales y también preparándonos para el directo de esta semana, de este jueves, que os iremos diciendo quién es el invitado. Muchas gracias, Albert. Muchas gracias. Trabajamos mucho y duro como vosotros, no paramos. Querido Rancaño, es un gusto tenerte aquí cada semana. Albert, ¿me dejas una doble felicitación antes de irme? Jamás me has dejado. La primera es para ti, La primera es para ti por la entrevista que le hiciste a la hija de Publio Cordón. De verdad, mi más sincera enhorabuena. Te animo, por favor, a que recuperes este tipo de relatos, este tipo de héroes abandonados. Es decir, que hubo un oyente, no recuerdo el nombre, que dijo, ¿por qué no haces eso? ¿Por qué no entrevistas a gente que años después sepamos cómo acabó el caso? El que sea. Y Carmen Cordón es amiga, pero no hablaba con ella hace años. Y de aquí a un mes prescribe el delito. Nadie pagará por el secuestro y asesinato de Publio Cordón. Y además localizamos dónde está, en qué pueblo de Galicia, el que lo hizo. Está trabajando en una empresa de... Pues Albert, me parece un acierto y creo que es un camino en el que debes de profundizar, porque sin duda te puedo asegurar que es un acierto. Pero me gustaría felicitar también a Carmen, a la hija de Publio Cordón. Es decir, nos ve cada día. Me sentí muy reconfortado que en España tenga compatriotas como María, como Carmen, que habló con esa dignidad, con esa tranquilidad. Es decir, sin ese odio, sino con ese pozo de dignidad. Desde aquí yo no la conozco personalmente, pero tienes toda mi admiración, Carmen.
es señor. maravillosa, te lo digo, y una familia encantadora, toda la familia. Querido Vendala, a descansar, lo que quede de lunes, no te pases con trabajo, ¿eh? No, pues, vigilamos. Un abrazo, Muchas gracias, amigos. Gracias. Rancaño, igual. Hasta la siguiente, teniente. Luis Rancaño. No se vayan aún. Vamos a viajar a Barcelona. Cifras de criminalidad en la ciudad condal, con un concejal del ayuntamiento, Gonzalo de Oro Pulido, le conocen. Lo que vamos a contar son datos oficiales de Mossos y de Guardia Urbana. Y nunca había ocurrido. Ponen los pelos de punta. Estás escuchando Castillón Confidencial. Javier Peno es una gran persona. Lleva 35 años en su joyería comprando joyas, brillantes, oro y ahora muy especialmente primeras marcas de relojes como Cartier y Rolex de los años 80, 90 y 2000. Y siempre ofrece una tasación más alta. Nadie te va a pagar más. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía y son confidenciales. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491. 91 593 0491. De toda confianza. Amigos, lo que vais a escuchar son datos oficiales de los Mossos d'Esquadra y de la Guardia Urbana de Barcelona. Y lo que es peor, nadie quiere escucharlos. No se publican en los medios, no se cuenta la realidad para mantener el problema. Por complejos, para evitar que le señalen a uno como racista. Es absurdo, es no querer ver la realidad y mantener a los delincuentes viviendo a sus anchas en una ciudad condal que es motor del turismo en España, pero que da una mala imagen al resto del mundo de nuestro país. Miren, detenidos en 2024 en Barcelona ciudad. 8 de cada 10 extranjeros. El 91% de los hurtos cometido por extranjeros. El 83,5% de los robos con violencia cometidos por extranjeros, el 74% del tráfico de drogas cometidos por extranjeros. Esta es la realidad. Los datos nos los hace llegar, le conocen bien nuestro amigo Gonzalo de Oro Pulido, el líder de Vox en el Ayuntamiento de Barcelona. Gonzalo, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y vosotros cómo estáis? Pues preocupadísimos, porque no he visto este titular en ningún medio de comunicación y así seguiremos manteniendo la delincuencia a estos niveles, ¿no? Pues sí, la verdad es que es muy triste. No es la primera vez que nos encontramos con cifras así. Desde Vox lo que estamos haciendo, porque aunque parezca mentira, ni la Consellería de Interior, ni el Ministerio, ni siquiera el Ayuntamiento de Barcelona da estas cifras de motu propio. Estas cifras, si no las pides, digamos, a escondidas, no te las dan. Con lo cual nosotros lo que hemos hecho es pedirlas a través de una persona particular, que es una persona del grupo, para que nos las den, porque es que si no, no te las dan, te las ocultan. Si las pide un particular, al parecer están obligados a hacerlo. Y las cifras son un año más demoledoras, como bien has podido resumir. Son cifras que confirman que 8 de cada 10 delitos o detenidos en Barcelona son extranjeros. Esto ya era así en 2023, pero ahora ha subido un par de décimas. El 91% de los hurtos, 91%, o sea, todos, los cometen extranjeros, que el 83,5% de los robos con violencia, que van a más, porque los robos con violencia se están disparando en la ciudad de Barcelona, los cometen extranjeros. O sea, las cifras son tremendas. Y luego hay una cifra... ¿Se sabe qué extranjeros? ¿De qué países? Porque hay mucho multireincidente, me decís también, ¿no? Sí. A ver, este año, de momento no lo tenemos, lo vamos a conseguir por nacionalidades. De momento hemos conseguido nada más que nos separen nacionales y extranjeros, españoles y extranjeros. El año pasado eran prácticamente, te diría que el 95% eran marroquíes y argelinos. Mucho argelino también, no solo marroquí, teniendo en cuenta que hay mucho más marroquí que argelino.
Pero eso es la gran mayoría, no nos engañemos. Nosotros hablamos de extranjeros porque si dices la nacionalidad te tachan de racista. Es tremendamente injusto porque cuando hablamos de extranjeros estamos englobando a todo el mundo. Claro. Pero la realidad es que siempre son de los mismos países. Y también es tremendamente injusto porque hay gente de esos países que es decente, la gran mayoría es decente. Pero como estamos importando lo peor de cada sitio, nos encontramos con que todos los delincuentes de Marruecos y todos los delincuentes de Argelia están en España. Y eso es lo que no debería ser. Claro. Háblame de la multirreincidencia. Hay centenares de ellos que delinquen constantemente, seguramente lo están haciendo ahora, y siguen en la calle, siguen libres. Sí, mira, te voy a poner 2 ejemplos muy gráficos. No sé si recuerdas la semana pasada que dio la vuelta, yo creo, la vuelta al mundo, como un ciudadano chino retenía a un chorizo, a un atracador, por el método del mataleón. Y he visto que le has conocido, he visto una foto tuya con él. Le invitamos ayer a conocer el ayuntamiento, estuvimos con él un ratito porque la verdad es un héroe anónimo, ¿no? Pues este hombre nos decía que le han intentado atracar 3 veces, porque además él es fotógrafo, como es oriental y es fotógrafo, lleva la cámara, pues se piensan que es un turista. Y 3 veces ya lo han intentado atracar. Pero fíjate, la persona que intentó atracar a este hombre, la que sale en el vídeo, salió horas después en libertad y le clavó una navaja a otra persona. Es decir, sí, es así de grave. Y otro dato que creo que es muy preocupante. Hay al menos 452 personas en Barcelona, multireincidentes, que están constantemente entrando y saliendo, que son responsables de al menos 9.000 delitos. ¿9.000? Delitos. Ojo, porque luego están las faltas, etcétera, etcétera. 452 personas responsables de 9.000 delitos. Esto no tiene ningún sentido. Aquí hay un problema con las leyes y hay un problema pues de puertas abiertas. Estamos dejando entrar a lo peor de cada casa. Y de verdad me sabe fatal porque siempre dicen estos de Vox son muy pesados. Es que alguien lo tiene que decir. Es que todos los demás lo único que hacen es intentar ocultar un problemón, el mayor problemón. Yo solo quiero recordar cómo era esta ciudad o cómo era cualquier ciudad de España hace 30 o 40 años, cuando teníamos otros problemas muy graves, la droga, el paro, pero no teníamos tantísimos extranjeros irregulares. Y la delincuencia era muchísimo menor, muchísimo menor. Ahora está totalmente disparada y lo peor, Albert, esto va más. He visto una imagen tuya, la van a ver ustedes. Te enfrentaste a un mantero en plena Plaza Cataluña diciéndole el daño que estaba haciendo al comercio. Esta es la escena. Tú sabes que esto no se puede hacer, ¿no? Que es una actividad ilegal. ¿No? ¿Qué? No se puede vender esto. Estáis perjudicando a comerciantes y estáis colaborando en las mafias que muchas veces con niños fabrican objetos ilegales. Bueno, estamos a 8 de abril, son ahora mismo las 11:30 de la mañana. Estamos en la Plaza Cataluña, el lugar más céntrico de la ciudad, lleno de manteros. Aquí la policía no hace nada contra un fenómeno que perjudica a todos aquellos autónomos y comerciantes que pagan sus impuestos, que pagan sus alquileres y que hacen las cosas con un montón de normas que deben cumplir. Esto no es propio de una ciudad civilizada, no es propio de una de las mayores potencias turísticas de Europa. Esta no es la Barcelona que Vox quiere. Barcelona debe ser una ciudad de orden y en la que los manteros no tengan cabida. Yo nunca había visto Plaza Cataluña así y he vivido en esa ciudad casi toda mi vida. ¿Cómo se permite este mercado ambulante? Esto es dinero, millones para las mafias. Pues sí, realmente es una pena. Y te digo la verdad, a mí, a la persona a la que increpé, que tampoco le increpé, solo le dije que no estaba haciendo bien, me sabe mal, porque al final el pobre hombre intenta ganarse la vida, si la culpa no es suya, la culpa es de los que permiten que esto ocurra. Él viene aquí, le dejan hacerlo, pues oye, pues seguramente es mejor eso que otra cosa. Pero que sea mejor eso que otra cosa no significa que eso esté bien. Es que se está poniendo en la tienda en la puerta de comercios que están pagando los impuestos, que están pagando los autónomos, que les miran con lupa, que les regulan el horario, que y están vendiendo mercancía robada. Y muchas veces esa mercancía robada está fabricada en Asia por menores de edad, por niños que viven en semiesclavitud. O sea, esa persona individual seguramente no tiene la culpa, pero participa de un modus operandi que es muy dañino para todos. Pero a ver, en Plaza Cataluña toda la vida ha habido coches de la Policía Municipal, de la Guardia Urbana. ¿Les dejan hacer? Les dejan hacer. Mira, yo tengo muchísima relación con la Guardia Urbana y además muy buena.
y están negros, no pueden más, están desesperados porque no les dejan hacer. ¿Me estás diciendo que la policía en Barcelona recibe la orden de dejadles, no os preocupéis? Porque a mí lo que me llega es que ya le va bien al ayuntamiento tener a miles haciendo este tráfico ilegal para que no delincan en otro campo. Es decir, ya les tienen ahí colocaditos en la mafia de la venta. ¿Es eso? A eso iba, ¿no? Yo creo que el equipo de gobierno piensa, bueno, es un mal menor, al menos están vendiendo mercancía robada o falsificada y no están robando. Pero, hombre, no tenemos que conformarnos con que el delito sea menos grave. Mira, para que te hagas una idea, la Guardia Urbana ya le ha puesto hasta un nombre a lo que les hacen hacer. Ellos lo llaman pastorear. Es decir, ellos cuando ya se plantan 20 o 30 manteros y ya es un poco escandaloso, el otro día ya viste que era la puerta del Banco de España, en la mismísima Plaza Cataluña, en el centro neurálgico de la ciudad, como si fuera la Puerta del Sol en Madrid, para que la gente me entienda. Bueno, pues cuando ya son muchos les mandan pastorear. ¿Qué es pastorear? Decirles, venga, aquí no podéis estar, iros a otro sitio. En vez de requisar la mercancía y ser duros para que eso no vuelva a ocurrir, les mandan pastorear. Entonces cogen los 20 o los 30, entran en el metro, se cuelan los 20 o los 30, se cuelan todos siempre por norma, nadie se atreve a decirles nada, y se van a otro sitio a seguir haciendo la misma actividad ilegal. Esto es inadmisible. Y es inadmisible, y repito, no es un ataque a personas, porque yo quiero que aquí hay que poner un punto de humanidad, pero también de sentido común. No es un ataque a ellos. Ellos hacen pues lo que les venden. Si les dicen que Europa es una maravilla y luego aquí pues, se dan cuenta que en Europa no es lo que era y solo pueden hacer eso, pues ellos lo hacen. Y mejor eso que robar, claro, pero mejor sería que estuvieran en sus países aportando a sus economías, a sus familias, y no aquí pues delinquiendo o dando vueltas o vendiendo chatarra de mala manera o vendiendo droga. O sea, las cosas tienen que ser con sentido. La escena el retrato que estamos haciendo de Barcelona, tú decías el otro día que está peor con Collboni que con Colau. ¿Es posible eso? Mira, eso no lo digo yo, eso lo dicen los datos. Y los datos, mira, te lo voy a enseñar para que veas quién los firma, ¿eh? He tapado el nombre de quien lo pidió, pero no sé si se ve José Luis Trapero, ¿eh? O sea, esto no nos lo ha enviado. Es sospechoso Trapero de ser de Vox, ¿verdad? Un señor que si por Vox fuera estaría pudriéndose en la cárcel. O sea que amigo de Vox no es. Esos son datos reales. Y estos datos confirman que estamos peor que con Colau. Y es verdad que con Colau está todo fatal. El problema es que estaba todo fatal. El problema es que no ha habido un cambio. Lo único que hay un cambio es en cuanto a imagen. El alcalde pues es muy institucional y es un señor pues que cae más simpático, que no lo hace el feo al rey, no le hace el feo al ejército. Vale, eso está muy bien y yo lo agradezco. Pero las políticas son las mismas en todo, en todo. Y hay que recordar que durante los 8 años de Colau, casi todos, quien llevó la seguridad de la ciudad fue el Partido Socialista. Con lo cual, ahí no ha habido ningún cambio. Quien nos ha llevado a esto es el que está consiguiendo que estemos cada día peor que el día anterior. Hay ineptitud, hay ineficacia, hay ganas de no ahondar en el problema, de dejar hacer, de que no te acusen de racista, vale más que roben a un catalán que encarcelen a un magrebí, esa política de ojos cerrados, ¿no? Esto es marca España, sigue siendo Barcelona un motor de la economía turística de este país, pero a mí me avergüenza que mi ciudad, cuando baja un transatlántico, adviertan a la gente, guarden las medallas de oro, dejen los relojes en el barco. Es una vergüenza que no pueda pasear un turista tranquilamente con la cámara colgada al cuello si no es bajo riesgo en una ciudad como la ciudad condal. Esto lo pagaremos caro, Gonzalo, seguro. Sí, ya lo estamos pagando caro. El otro día hablaba con un buen amigo que tiene 2 hoteles aquí en Barcelona y me decía que el turismo, que está funcionando por inercia, pero que la fama que tiene la ciudad preocupa mucho. Además, nosotros tenemos aquí un problema muy gordo, tú lo sabes, que a diferencia de otras ciudades, el barrio más deprimido, Saint-Denis está a las afueras de París, pues en Madrid La Cañada está lejos del centro. Sí. Nosotros tenemos el Raval, que es el barrio más deprimido en el centro de Barcelona. O sea, detrás del liceo, del burgués liceo, está el Raval, al lado de las Ramblas. Entonces, claro, cuando la puerta de entrada a una ciudad es el barrio más denigrado y más
perdido de la ciudad, pues tenemos un problema gordo. Y te digo, no solo lo que tú has dicho, que tienes razón en todo, hay un problema también de ideología. En el Ayuntamiento de Barcelona se gobierna en base a ideología, en todo, en vivienda, en seguridad, en movilidad. ¿Y cuál es el problema? Que aunque vean el problema, aunque ellos vean que eso no funciona, como es una cuestión de ideología, van a seguir en esa línea pase lo que pase. Pase lo que pase, porque ellos creen en eso. Y si se equivocan, pero yo creo en eso y ahí voy. Y ese es el gran error de la política, sobre todo la política municipal, que es la más cercana. Gonzalo de Oro, un abrazo al equipo de Vox en el ayuntamiento y a seguir en la batalla. Gracias. Un abrazo a vosotros y gracias como siempre por darnos voz y dar voz a esos 40.000 barceloneses que el ayuntamiento quiere tener calladitos. Y muchísimas gracias, Cristina, por palabras tan bonitas. Contigo me despierto, contigo frego mi casa, contigo a la comida y me preparo para irme a trabajar luego, para que me quiten 200 euros de mi nómina para toda esta mamandurria. Pero bueno, pues nada, un beso enorme. Gracias por alegrarme las mañanas. Eres maravillosa, Cristina. Contigo me levanto, contigo friego, contigo me acuesto. Me encanta cuando dicen eso. Uno hace este trabajo sin saber quién hay al otro lado y cuando formas parte de la vida cotidiana, de la rutina de alguien, es algo impensable, es un favor que nos hacen magnífico. Seguro, apuesto a que Cristina es autónoma, seguro. Me ha pasado el amigo Carlos, oyente, un vídeo de autónomos que protagoniza una mujer con mucha guasa. Escuchen. Pues es verdad que hay una luz al final del túnel, por favor que alguien baje el interruptor porque al final seguro que también los autónomos tenemos que pagar esa luz. Lo digo porque como pagamos hasta por respirar, pues a lo mejor eso también nos lo cargan a nosotros. Alguno dirá que exagerada esta mujer, exagerada a mis cojones. El otro día fue a donar sangre, no porque yo sea buena persona, porque me habían dicho que daban un bocadillo y digo, a ver si se aguanta hasta final de mes. Y cuando fui me dijo el tío, pues no le podemos sacar sangre. Digo, ¿y eso? Digo, ¿es usted autónoma? Que sí. Digo, sí, ¿cómo lo has sabido? Dice, pues no le queda sangre, se la ha chupado Hacienda ya. Sé que hay gente que estará pensando, bueno, pues no haberte hecho. Yo es que no me hice porque quise, me lo mandó el médico. Yo fui al médico porque era una persona en Quincle que siempre estaba enferma y dije, doctor, ¿qué puedo hacer para mejorar mi salud? Y me dijo, hágase usted autónoma. Desde entonces no me he puesto enferma, vamos, ni un catarro en mi puta vida. También tiene sus cosas buenas, no te lo voy a negar. El otro día en mi barrio casi me atracan. Me dijo un tío, deme todo lo que lleva encima. Le digo, pero que si no llevo nada, soy autónoma. Y el tío me dijo, perdone usted, no volveré a molestarle. Me dio un abrazo y 5 euros. De todos he sabido que en un ataque nuclear sobrevivirían las cucarachas y los autónomos también, como punto positivo. Y luego, bueno, pues también gracias a nuestros impuestos hay mejoras en hospitales. Por ejemplo, el otro día fui al hospital con un amigo que no era autónomo, porque si no, no hubiéramos tenido que ir y estuvimos esperando 5 horas nada más en vez de 10. Alguno estará saltando del asiento diciendo, oye, que yo no soy autónomo y también pago impuestos. Bueno, la diferencia es que a ti te pagan por trabajar y yo pago para trabajar. Y estarás pensando, tan malo no será cuando no te quitas. Es que de esto no se puede quitar uno, de la droga sí, pero de autónomo no. Una vez que te has metido, esto es como una secta. De aquí solo se puede salir triunfando, con los pies por delante o en la cárcel. Menos mal que todavía nos queda sentido del humor y que no nos cobran por reírnos, todavía. Gracias, Carol, por tu comentario. Y si eres autónoma, un abrazo muy fuerte. ¿No os parece maravillosa? Qué imaginación y qué verdades, ¿eh? No ha dicho nada que no sea cierto. Bueno, déjenme dar las gracias a Diego Torres desde Pozoblanco en Córdoba. Gracias por tu donación, Diego. A Enrique de Mateos, a José Villar y a José Sacha. Sigo recibiendo aún peticiones de tazas y aún no me han llegado. Sí, pero yo creo que ya llegan. Están de China a España y ya espero esta semana empezar a repartirlas porque tenemos casi 100 pedidos. Esto ya parece IKEA, ¿eh? albercastillon7@gmail.com y le enviamos una alarma maravillosa. El mejor regalo de nuestro tercer aniversario, 20 euros, para que estén tranquilos en casa. Una alarma aturdidora con un sonido que aparta de donde esté el caco cerca de usted o de su hijo y se va corriendo, más allá de una linterna potente. Vamos, lo necesario para ir en Renfe estos días, ¿eh? Una alarma para esperar que no venga Óscar López y la luz por si hay apagón. Y hay una sorpresa que les tengo que contar. Abraham Gómez. Por cierto, hay nuevo vídeo breve que grabó paseando por la calle, vean. A ver, a veces hay que hacer un poco de autocrítica y yo pensaba hoy, Abraham, ¿de verdad
el presidente y todos sus ministros y el fiscal general y toda esta gente son tan manipuladores y mentirosos y egoístas y yo qué sé, mala gente. Sí. Yo soy confidencial. ¿Qué os parece? Amigos, le he localizado, hemos hablado por teléfono, le he invitado al programa y si todo va bien, mañana Abraham Gómez en este programa en directo. O sea que espero que lo paséis muy bien. Tenemos mucho que celebrar a pesar de las noticias. Gracias por estar ahí, confidenciales. Mañana más, juntos. Todos confidenciales, pero solo para mentes abiertas y para gente despierta. Desde la trinchera, las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillón, Susana Gash, Tucci Castillón y demás. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.